La Constitución de 1917, una vez derrotados los ejércitos campesinos en 1915 y contenía la movilización obrera impulsada por la Casa del Obrero Mundial en las huelgas capitalinas de 1916, Carranza impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente con la intención de introducir modificaciones a la Carta Magna en 1857. Con esto se trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar el país al orden legal bajo la dirección carrancista y la fuerza de su ejército, que se había impuesto por las armas en el país. La convocatoria se hizo en septiembre y las sesiones se llevaron a cabo de diciembre de 1916 a fines de enero de 1917, con la exclusiva participación de legisladores que contaban con el apoyo de militares carrancistas. Del proyecto presentado por el presidente fueron aceptados los cambios en cuanto a la organización política del país, que reafirmaron su carácter presidencialista. Se reafirmaron las libertades y los derechos de los ciudadanos, así como el federalismo y los principios democráticos incluidos en 1857. Lo novedoso consistió en el reconocimiento de los derechos laborales, como la huelga y la libre organización de los trabajadores, además de regularse el trabajo asalariado al establecerse salarios mínimos y la duración de la jornada laboral. Además, estableció el derecho de los ciudadanos a la educación laica, gratuita y obligatoria, y de manera sobresaliente el principio que otorgaba a la nación el regular de las características de la propiedad privada, de acuerdo con el interés de la comunidad, con lo que se recuperaban los recursos naturales del país y se anunciaba la expropiación por causa de utilidad pública que conduciría a la reforma agraria. El 1 de mayo de 1917, después de realizarse los comicios que instalaron la 27ª legislatura del Congreso de la Unión, Carranza ocupó la presidencia de la República. El gobierno de Carranza. Los ejércitos campesinos ya no representaban una fuerza política. El villismo había sido derrotado en las batallas de Celaya, Trinidad y Aguascalientes en 1915, mientras que el zapatismo había sido reducido a una guerra de guerrillas en zonas del estado de Morelos. Con la Constitución reformada el 5 de febrero de 1917, el predominio militar y político de los carrancistas será claro, y dominarían la escena nacional hasta 1940, pero con diversos cambios, producto de desgarradoras luchas intensas entre ellos mismos. Villa, después de sufrir en 1915 diversas derrotas en el Bajío, reorganizó sus tropas y trató de tomar la retaguardia carrancista en Agua Prieta, Sonora. Sin embargo, fue nuevamente derrotado. A principios de 1916, en un acto desesperado, atacó al pueblo de Columbus, en Nuevo México, como represalia porque los norteamericanos habían permitido el paso de tropas carrancistas por su territorio durante el combate en Sonora. Continuaría una guerra de guerrillas hasta lograr una rendición honorable en 1919, después de asesinado Carranza. Retirado y dedicado a las tareas del campo en su hacienda de Canutillo, en Chihuahua, fue asesinado a la entrada de Parral, Chihuahua, en julio de 1923, después de expresar a un periodista su simpatía por la candidatura a la presidencia de Adolfo de la Huerta. Después de la derrota del ejército villista, la forma que encontró Carranza para acabar con el zapatismo fue planear la muerte de Zapata, fingiendo una defección al carrancismo. El coronel Jesús Guajardo logró convencer al líder suriano de asistir a un banquete en su honor en la hacienda de Chinameca, asesinándolo junto con su escolta. El 10 de abril de 1919, acción que le mereció el asesino la felicitación presidencial y su ascenso a general. Por otra parte, los desacuerdos entre los seguidores de Obregón, líder militar indiscutible, y el presidente afloraron desde el primer momento, presentando el primero su renuncia a la Secretaría de Guerra, abandonando el ejército y trasladándose a Sonora para dedicarse a las labores del campo. Estos desacuerdos eran una continuación de las discrepancias que habían tenido el Congreso Constituyente ante la oposición de Carranza a realizar cambios radicales en la ley fundamental del país, mientras que Obregón, Mujica y Heriberto Jara, entre otros, impulsaron las reformas sociales y el derecho a la nación a la propiedad de sus recursos naturales. Fue urgente la estabilización de la moneda y el crédito, y la reconstrucción del desarrollo industrial. Las diferentes facciones, actuando como los gobiernos provisionales en sus zonas de influencia, habían emitido papel moneda, llamados bilimbiques, por la población, que tenían como único valor el de su imposición por las armas.
Por medio de un decreto se adoptó para la moneda mexicana el patrón oro, asignándose al peso un valor de 75 gramos de oro. El 1 de junio de 1919, Obregón, que había permanecido retirado de la vida pública desde 1917, lanzó un manifiesto a la nación en el que se proponía como candidato a la presidencia y acusaba al gobierno por su falta de moralidad por no haber logrado consolidar la paz en el país, situación de la cual se enteró mediante un telegrama a Carranza, quien en respuesta impulsó la candidatura de un miembro civil de su gabinete, el ingeniero Ignacio Bonillas, con lo que pretendía acabar el militarismo y, para la conciencia de los obregonistas, perpetuarse en el poder como lo había hecho Porfirio Díaz en 1880, para volver al gobierno en el periodo siguiente. Carranza buscó trasladar su gobierno a Veracruz, como lo había hecho antes, frente a la amenaza de los ejércitos campesinos en 1914, lo que no pudo cumplir, ya que tropas insurrectas le bloquearon el paso hacia el puerto, en la rebelión que se inició desde la estación del tren en la villa de Guadalupe en la capital.